Mis queridos hermanos, bienvenidos todos a la casa de Dios. Les doy mi más cordial saludo a todos los aquí presentes, a los que nos ven por internet también. Y es un sábado especial, sin duda es el último sábado del año 2017 y realmente cuando uno llega al fin del año, lo que suele hacerse es una escritura, un análisis de los años del año transcurrido, hace un análisis minucioso de lo bueno y de lo malo, de los objetivos alcanzados, de aquellos que quisimos alcanzar y que no hemos podido lograr llegar a la meta. Pero queridos hermanos, por sobre todas las cosas, empieza un nuevo año y lo recomendable es dar vuelta la página, dándole gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas y aquellos sinsabores que hemos tenido durante el año que transcurrió, dejarlo en la otra página. Y ahora, pues, como dice el apóstol Pablo, que vamos a leer seguidamente, pues abriremos la nueva página con el poder y con la fuerza del Dios en el cual nosotros creemos. Voy a leer un texto que lo hemos leído muchas veces, Filipenses capítulo 3, vamos a leer del verso 12 en adelante, que dice lo siguiente: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro aquello para lo cual también ha sido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome por lo que está delante, y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mis hermanos queridos, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que tengo hacia adelante. Yo quisiera, así muy escuetamente, resumir una experiencia que marcó mi vida en el ministerio, en la iglesia. Estoy hablando de hace 45 años atrás, aproximadamente, o un poquito menos, 43. Hermanos, aquella experiencia cambió nuestra vida con mi esposa, que la tengo aquí adelante, y con nuestros hijos también, que hizo posible que una persona dedicada a una labor, a un trabajo de ventas de artes gráficas, de tintas gráficas y cosas, las máquinas y demás, de golpe da un cambio de 180 grados en su vida. Y yo hoy, por la gracia de Dios, estoy aquí y no puedo no mencionarlo porque lo hago como una manera de gratitud al Señor por lo que hizo por este servidor y por mi esposa que me acompaña esta mañana. Hermanos, recuerdo como hoy en la ciudad de Miraflores, escuché que hay algunos peruanos de aquí que me escuchan, ahí en la avenida Comandante Espinar, muy cerca donde tenemos la Unión, le dije una mañana a mi esposa: Sarita, quiero ir a aquella iglesia de la abuela, aquella que guardaba el sábado, aquella que mi mamá también me llevó de niño, aquella que una vez con 8 años me puse a llorar por no querer ir. Predicaba un pastor muy conocido, el pastor Fernando Chay. Hermanos, le comenté eso a mi esposa una mañana y cuando llego a la tarde, mi esposa me dice: alguien vino a golpear la puerta hoy y te dejaron esto para ti. Un Nuevo Testamento. ¿De qué iglesia sería? Empecé a leer el Nuevo Testamento
Lo leí con lágrimas, hermanos. ¿Quién fue? ¿Quién será? Habrán pasado unos 8 días, otra vez a golpear la puerta. Otra vez la misma persona. ¿Quién era esta persona? Esta persona se llamaba Eduardo Luján. Y yo le digo, ¿de dónde eres tú? ¿De qué iglesia eres? Me dice, yo soy adventista. ¿Adventista? La iglesia de la abuela. La iglesia que la abuela me llevaba de niño. Sí, y justamente es la iglesia que yo quería ir, que le había dicho a mi esposa, que él cuando había traído ese Nuevo Testamento, mi hija mayor estaba enferma y él pidió orar por ella. Pero me dice, pero la tiene a 50 metros de su casa la iglesia adventista. La iglesia de la Unión incaica en aquellos años, sobre la avenida Comandante Espinar. Habré pasado infinidad de veces delante de ella. Pero hermanos queridos, Dios tiene un tiempo determinado para hechos puntuales en la vida de un ser humano. Hermanos, aquel testimonio de la abuela y de la madre, de paso, aquella vez que ese niño de 8 años lloró por no ir a la iglesia, le agarró como una crisis de nervios para no ir a esa iglesia. Hermanos, ¿saben cuál era esa iglesia? Era la iglesia de Palermo. El doctor Fernando Chay, que estaba predicando en esta iglesia. Yo ya tengo 70 años. O sea, estoy hablando, hermanos, de hace 62 años atrás. Y hoy estoy cerrando el año, predicando aquí el Evangelio, ya como pastor jubilado, después de haber recorrido más de medio mundo predicando y colportando con la página impresa el Evangelio. Hermanos, ¿será que Dios no escucha cuando le pedimos algo? ¿Será que Dios hace oídos sordos? ¿Será que Dios no tiene el poder para transformar la vida de un ser humano? Y hermanos, al hablar de la transformación del Espíritu Santo en un ser humano, me pasó algo en la aduana de Ezeiza. Habíamos traído unas maletas de España ahora en este último viaje, que habían venido como equipaje no acompañado. Me tocó ir a Ezeiza a buscar las maletas. Y la chica que estaba del otro lado del mostrador me dice, pero usted con ese apellido, ¿qué tiene que ver con el profeta? ¿No? Digo, no, digo, es mi apellido profeta. Pero bueno, pero usted es una persona que lee, una persona... ¿Usted a qué se dedica? Digo, bueno, mire, yo soy pastor. ¿Pastor? Sí, soy ya pastor jubilado, pero... ¿Y de qué iglesia es usted? ¿De la iglesia adventista? ¿Y qué creen los adventistas? Con toda la gente atrás, hermano, algunos con muy mala onda porque no le entregaban las maletas, uno a los gritos, otro hasta con malas palabras atrás. De golpe la chica dice, mire, yo quiero escuchar qué creen los adventistas. Espera un momento, salió afuera, con toda la gente atrás mío, hermanos, ahí sudando algunos, me puse ahí de pie y me prediqué un sermón de 20 minutos, hermanos, para explicarle quién y por qué yo era adventista del séptimo día. Y hermanos, en el momento no se me ocurrió hablar ni de los mandamientos, no, me concentré en el pescador de peces, que se transformó en pescador de hombres. ¿De quién creen ustedes que me vino a la mente? El apóstol Pedro. Para mí, uno de los héroes más grandes de la Biblia. Cada vez que hablo de Pedro, se me hace un nudo en la garganta, hermanos. A veces me pasa, no puedo evitarlo, que me produce emoción hablar del tema. Y justamente, cuando empiezo a contar la historia de Pedro, no pude evitar cierta emoción. Y la chica me dice, como que veo sus ojos con lágrimas en los ojos. Digo, es que no puedo evitarlo.
toda la gente escuchando. ¿Qué está pasando acá? La aduana como que se paralizó el tiempo que yo estaba predicando. Y de golpe, hermanos, me viene a la mente este texto maravilloso que dice lo siguiente. Dice, cuando terminó de hablar Jesús, allí, con toda esa gente ahí en el mar de Galilea, que tuve el gozo de estar en persona en ese mismo lugar, con ese mar de Galilea, todos, después de haber escuchado al maestro, de golpe dice Jesús lo siguiente, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Pero maestro, ¿cómo voy a echar la red al mediodía? Cuando el sol cae en forma directa sobre la luz, espanta a los peces. Pesqué toda la noche, intenté pescar y no pesqué un solo pez. Hermanos queridos, lo que hemos estado muchos años en el colportaje, en este maravilloso ministerio de la página impresa, que me llevó a mí a entregarle la verdad completa a la misma reina de España. Bueno, pues ahora está ahora de vacaciones, es emérita. Estuvo en nuestra iglesia de Alenza, a Ernesto Sábato, a Atahualpa Yupanqui, pues a Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. Recibieron el mensaje completo. En el caso de Adolfo Pérez Esquivel pude hablar con él, no le pude entregar algo impreso. Pero hermanos queridos, cómo Dios puede transformar la vida de un ser humano. Y ahora vemos qué pasa con Pedro. Era un avesado pescador de peces, él sabía lo que era pescar. Como yo también tenía una formación de venta, de vendedor, sabía lo que era vender, pero Dios te necesita para otra cosa, te quiere usar para otra cosa, para una misión. Y entonces dice el texto, dice así, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas ahora, ¿en qué? En tu palabra echaré la red. Eres tú que me lo pides, maestro. Y si tú me lo pides, lo haré. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Hermanos, en este nuevo año que comienza, vamos a clamarle a Jesús por sus bendiciones. Hermanos, a lo mejor las bendiciones serán tantas que pueden ser como estos peces. En una hora totalmente inoportuna, en una hora que va contra la misma naturaleza de la pesca, Dios, el creador de todo el universo, puede hacer por ti y por mí, hermanos, lo que nosotros no podemos. Jesús te lo dice, sin mí nada podéis hacer, maestro. Echamos la red en tu nombre, confiamos en ti y tú puedes transformar vidas, puedes transformar corazones. Pero aquí está la reacción de aquel pescador. La reacción que todos nosotros como seres humanos le debemos al maestro de Galilea. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Señor, yo no merezco esto. Yo no merezco que tú me hagas estas bendiciones. Yo no merezco ver este milagro que tú estás haciendo. Mira, elige a otro. Hermanos, escuché que hay gente de Brasil aquí. A mí me pasó algo parecido con el colportaje, estando en Libertador San Martín. Después del primer año de teología, aquí había unos problemas en el año 76, estaba la revolución, problemas militares, bueno, lo que ya lo tenemos en nuestro ADN, desgraciadamente.
los problemas políticos. Entonces, la única manera era colportar, pero no se podía en Argentina. Había que ir a Brasil. ¿Pero qué era el colportaje? Yo ni sabía qué era eso. Digo, ¿y ahora cómo vamos a hacer? Pero el Señor provee. Alguien vino a golpear la puerta. Roberto, tú eres un hombre de venta. ¿Por qué no te vas a colportar? ¿A colportar? Sí. Mira, vas a entregar libros, vas a predicar el Evangelio, y de paso vas a ganar el dinero para que te puedas pagar el estudio. Pero yo no sé hablar portugués. No importa, Roberto, confía en el Señor. Y fuimos un grupo de estudiantes hermanos a Santo Amaro, en San Paulo. Y ahí me puse a colportar en castigués. Y venga, portugués, castellano, entré en varios lugares, tengo unas experiencias inolvidables, aquellas de Brasil, hermanos. No voy a contar esto ahora, si no, hermanos, nos quedamos acá hasta mañana con el tiempo. Pero, hermanos queridos, aquella experiencia en Santo Amaro no la olvidaré nunca. ¿Por qué? Porque me marcó para el futuro. A veces Dios te lleva a situaciones extremas para que tomes decisiones. Dios te hace encontrar en situaciones donde pareciera que no se puede avanzar, como le pasó al pueblo de Israel con el Jordán desbordado, hermanos. Pero Dios, ¿qué le dice a Josué? Mira, te mando que te esfuerces, que seas valiente, que no temas, que confíes en mí. Y el pueblo pudo cruzar por el Jordán, como había cruzado antes por el Mar Rojo, y entrar en la tierra prometida. En aquella tierra prometida, donde iban a encontrar obstáculos y problemas. Hermanos, desde el Monte Nebo se puede contemplar la inmensidad allí del Jordán y de la tierra prometida. Aquel líder de Dios, Moisés, no pudo entrar, quedó antes, no pudo con Josué y Caleb. Pero, hermanos queridos, nosotros como hijos de Dios y como creyentes, como Pedro, aquel pescador de peces que ahora Jesús le da la seguridad de una transformación en su vida presente y futura. Dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y hermanos queridos, yo sé que a veces hay situaciones extremas en las cuales nos encontramos. Aquella experiencia del colportaje fue para mí inolvidable porque Dios después me utilizó en distintos países, pude servirlo al Señor con la página impresa. Aquellos libros que quizás cuando el Señor venga encontraremos infinidad de personas que fueron ganadas al Evangelio por un libro, como el caso de nuestra familia, que hemos sido ganados por un librito que trajo la abuela de Italia, allá por los años 30, escrito por Elena de White. Entonces, hermanos, en este nuevo año, una de las misiones básicas como cristianos es predicar el Evangelio de Cristo al mundo. Anunciar a Cristo, darlo a conocer. Porque, hermanos, no falta mucho para que el Señor venga. Estamos en una globalización que permite que se predique el Evangelio en todo el mundo. ¿Y qué dice Jesús en San Mateo 24:14? Allí en el Monte de las Olivas, frente a los muros de Jerusalén. ¿Qué le dice a los apóstoles? Y será predicado este Evangelio en todo el mundo. ¿Y entonces qué? Entonces vendrá el fin. Un Evangelio, hermanos, de amor
pero también de doctrina. Tiene que haber un equilibrio, hermanos queridos. La palabra de Dios es una palabra que se apoya en el amor, pero también en el conocimiento, que es el significado del término doctrina. Aquel apóstol que se había transformado en pescador de hombres, ahora, fijaros, hermanos, como él da testimonio allí. Quiero ir al concilio de Jerusalén, ahí donde estaban todos los doctores de la ley, donde estaban todos los teólogos, donde estaban todos los que confiaban en sí mismos, en sus propios conocimientos, pero no habían llegado a conocer al verdadero Salvador del mundo. Y ahora viene un pescador a dar testimonio. Y hermanos, Hechos 4, versículos 12, 13 y 14. Mejor dicho, 11, 12 y 13. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, el cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, hermanos, repito, sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Eran hombres sin letras, hermanos. ¿Por qué será que Jesús a veces escoge hombres sin letras, hombres del vulgo, para predicar el Evangelio? ¿Será que necesitamos, hermanos, ponernos de rodillas delante de Cristo y decirle: Señor, ayúdame porque soy pecador, ayúdame porque no me siento capaz de hacer la obra que tú me quieres dar? Ayúdame, Señor, a predicar el Evangelio no solamente a las personas reconocidas del mundo, sino a mis vecinos, sino a mis familiares, aquellos que no escuchan o de momento no aceptan la voz del Evangelio. Hermanos queridos, el apóstol Pedro nos da una lección extraordinaria de lo que significa realmente ser transformados por el poder del Espíritu Santo. Pero hay otro personaje de la Biblia, hermanos, que también tiene vínculo con la transformación de la vida del ser humano. Me estoy refiriendo al apóstol Pablo, a aquel perseguidor de cristianos, aquel que fue a Damasco dispuesto a cortar cabezas, aquel que tuvo aquel encuentro extraordinario en el camino a Damasco, que finalmente transformaría su existencia. Hermanos, el apóstol San Pablo le escribe una carta de despedida a su querido Timoteo, a ese joven que tendría que continuar con la predicación del Evangelio, y le da una serie de consejos que, hermanos, se aplican tanto hoy en el siglo XXI como se aplicaron en los primeros siglos de la era cristiana. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Hermanos, es tremendo. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta. Pero, hermanos, escuchen esto ahora. ¿Con toda qué? Dice Pablo. Con toda paciencia, con todo el amor. Pero además, ¿qué agrega? ¿Y qué? Y doctrina, hermanos. No alcanza solo la paciencia. No alcanza solo el amor. El amor se tiene que apoyar en un escrito está.
Todo lo que no pasa el filtro bíblico, hermanos, es falso. Doctrinalmente hablando, doctrina y conocimiento son palabras sinónimas. No voy a olvidar en Úbeda, hay una peatonal muy linda ahí, pues Úbeda es una ciudad de Andalucía, de España. Hay una iglesia ahí a la izquierda del siglo XV, muy linda, muy antigua. Entré dentro de la iglesia y en la parte principal del templo guarda los 10 mandamientos para tener vida eterna. Justo estaba el cura ahí esto lo digo con respeto, hermano, si hay aquí algún católico que me escucha, pero estaba él en el confesionario. Y a veces, hermano, la esposa es más valiente que el esposo. Y me dice, ándale, pregúntale a ver lo que dice, ¿a qué 10 mandamientos se refiere? Yo dije, bueno, me tengo que ir al confesionario, arrodillarme, medio que esquivé el bulto. Pero hermanos queridos, son igual los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios, que están en la Biblia de Jerusalén, versión católica, donde está el término sábado, que los que dice el catecismo. No, hermano querido, hay 2 mandamientos que no coinciden. Pero a ver, la única página escrita por el dedo de Dios de la Biblia son los 10 mandamientos, Éxodo 31, 18. ¿Y cómo el hombre puede hacer esto? Bueno, no, pero porque, hermanos, estamos en un momento decisivo de la historia de la humanidad. No solamente en el plano religioso, en el plano social, en los fenómenos que se están produciendo en todo el planeta Tierra, el calentamiento global, las amenazas de guerra, la violencia. ¿No nos hace acordar esto a Jesús ahí en el Monte de los Olivos? ¿No indica que Cristo está por venir? Entonces, hermanos, esta nueva página de este nuevo año, olvidemos lo que pasó ya. No nos acordemos que fulano, que mengano, que aquello. Pensemos ahora en lo que viene, en el desafío que tenemos como iglesia, pero especialmente como persona, siendo que Cristo está a las puertas. Predica la palabra, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. No la sufrirán, sino que teniendo comezón de oír, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, se apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Hermanos, ¿cuántas fábulas teológicas vemos por internet? ¿Cuántos Illuminatis hay hoy en el mundo que pretenden ser dueños de la verdad, pero se apartan de la sana doctrina? Pablo dice, no te olvides de esto, porque van a venir engañadores. Jesús también lo advierte, vendrán falsos profetas que tratarán de engañarte y hasta te dirán que mira, el maestro ya vino, Jesús volvió. Y te van a entrampar. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia que me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos quienes, a todos los que aman su venida. Hermanos, ¿por qué nos llamamos adventistas? Porque creemos en el advenimiento, en la segunda venida de Jesús. Hermano, era interesante ver ahora con el tema de la Navidad. En los noticieros se veían las fotografías en el Vaticano, ahí en la Plaza del Vaticano, de todas las naciones, hermanos. Había ahí de China, de África, de América, de norte de Europa, de sur de Europa, del Medio Oriente. Hoy mismo aquí en la iglesia de Palermo tenemos gente de Venezuela, de Brasil, de Bolivia, de Perú. ¿Cuándo ocurría esto, hermanos? Esto es algo, esta globalización está favoreciendo
la predicación del Evangelio en el mundo entero, hermanos. Hermanos queridos, por eso es bueno avanzar. No nos acordemos del año que pasó. Estemos dispuestos a perdonar, hermanos, aún aquellos que a lo mejor no merecen el perdón. Pero, hermanos, recordemos que el amor es uno de las bases, de los fundamentos de la vida cristiana. Yo sé que a veces es duro, hermanos, y yo me incluyo. Yo no estoy aquí para dar ejemplo a nadie. Pero, hermanos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, lo importante es avanzar. Hermanos, no quedarnos atrás, aunque haya barreras que sortear, aunque haya dificultades por delante. Hermanos, quiero compartir una cita que está en Hechos de los Apóstoles, la página 288. Escuchad lo que dice. En la edificación de su obra, el Señor no aclara todas las cosas a sus siervos. Algunas veces prueba la confianza de su pueblo, haciéndolo pasar por circunstancias que lo obligan a avanzar por fe. A menudo guía a sus hijos por lugares estrechos y difíciles y les ordena avanzar cuando parece que sus pies penetran en las aguas del Jordán. En tales ocasiones, cuando las oraciones de sus siervos ascienden a Él con ardiente fe, Dios abre el camino entre ellos y los lleva a lugares amplios. Y hermanos, debo recordar una experiencia, ya concluyo, ya que el tiempo ya se nos va, que tiene que ver con una experiencia que he vivido en el Perú. Sé que hay aquí peruanas y peruanos que me escuchan. Mi padre en Chiclayo, el norte de Perú, justo él estaba ahí de paso por una cuestión de trabajo, me dice: Robertito, ¿quieres que te lleve al paraíso terrenal para que lo veas? Digo, bueno, papá, está bien, paraíso terrenal. Te voy a llevar a Cajamarca, que está en la cordillera. Hay que atravesar la cordillera peruana para llegar al corazón de esa cordillera. Mi padre tenía un Hillman, una marca de coche que acá no se conoce, que tenía tracción trasera. Él me dice, bueno, pues tú eres el que va a conducir. Bueno, venga, yo me pongo adelante y conduzco yo, él a mi derecha, y yo empecé. Y empezamos a subir la cordillera. Pero claro, hermanos, los que conocemos un poquito de esa geografía, cuando en la costa hay sol, suele haber en la cordillera niebla y suele hacer frío y lluvia. Pero bueno, mi padre insistía en que yo conociera el paraíso terrenal. Muy bien. Y empezamos a subir la cordillera. Hermanos, la ruta obviamente no era de cemento, sino de pedregullo. Estoy hablando de hace más de 45 años atrás. Y empezamos a subir. De un lado estaba el precipicio y del otro lado la ladera de la montaña. Pero hermano, empezó a llover. La rueda, como tenía tracción trasera, el coche medio que coleaba. Y mi padre sigue avanzando, papá, pero bueno. Y de golpe, hermanos, vino lluvia y niebla. No se veía nada. Solamente se veía, ¿qué? La ladera de la montaña a la izquierda. Yo podía mirar a mi izquierda. A mi derecha no, porque estaba el precipicio. Adelante no veía nada. Yo tocando la bocina, prendiendo el foco. Mi padre agarrado a mí como nunca lo había visto, hermanos. Llorando, diciéndome, Robertito, pídele a ese Dios que tú crees que nos haga llegar, porque la única manera de avanzar es ir contramano, pegado a la ladera de la montaña. Y si alguien viene en embajada, si viene un camión, nos tira fuera al precipicio. O un coche. Hermanos, nunca voy a olvidar aquella hora y casi hora y media
que seguimos subiendo por la izquierda, contramano, en medio de la niebla, de la rueda que patinaba del coche. Pero había que avanzar, hermanos. No se podía retroceder porque caíamos al precipicio. Había que seguir adelante. Hasta que, hermanos, de golpe, después de orar, cantar himnos, clamar a Dios, explota entre las nubes del cielo los rayos del sol y alumbran la pradera verde de Cajamarca abajo. Papá, vamos a parar aquí. Nos pegamos al costado de la carretera, nos abrazamos los dos y dijimos: Señor, gracias, porque tus ángeles nos han cuidado, aún yendo en contra de la ley de conducción, aún yendo contramano, yendo entre la niebla, entre la lluvia, entre el lodo del barro que caía con la lluvia, con la ladera de la montaña. Hemos llegado al lugar. Y hermanos queridos, falta poco para que lleguemos a esa verdadera Canaán celestial, hermanos. Yo quiero estar ahí. Y yo quiero que todos estemos en esa tierra nueva. Hermanos, como decía el apóstol, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que tengo por delante, hermanos. Utilicemos este año para la gloria y la honra de Dios. Usemos este año para predicar la verdad completa, con amor y con doctrina. Usemos este año para olvidar lo pasado, hermanos. A veces sé que cuesta perdonar, pero hermanos queridos, en el nombre de Jesús, así como Él nos perdonó a nosotros, nosotros perdonemos a los demás. Estemos listos, estemos preparados, hermanos, porque el Señor muy pronto vendrá. Hermanos, les doy un abrazo muy grande a todos los que estoy mirando de aquí. Que tengan un año muy bendecido. Que Dios les bendiga. Y hermanos, oremos para que Jesús venga. Yo quiero que venga el Maestro, hermanos. Quiero estar con Él para siempre. Que esa sea nuestra esperanza durante todo este año 2018. Que el Señor les bendiga.